Hola a todos, nos encontramos de nuevo. Soy Magali Veloso, estudiante de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la licenciatura en Nutrición. Y como tema para la columna de hoy les traje para hablar acerca de la importancia de la buena alimentación en las personas mayores. Como sabemos, para todos en general es importante llevar una buena nutrición para mantener el buen funcionamiento del cuerpo, mantener un peso adecuado, para prevenir enfermedades. Pero en el caso del envejecimiento tiene un impacto muy importante en el devenir de la vida de todas las personas, no solo desde el punto de vista fisiológico, es decir, de todo el funcionamiento del cuerpo, sino también desde el punto de vista psicológico y social. Y la alimentación, el aspecto nutricional, tiene una implicancia en todos estos ámbitos. Algunos de los cambios que se producen en el envejecimiento son, por ejemplo, que se disminuye la funcionalidad de los órganos, se comienza a acumular mayor cantidad de grasa en el cuerpo, además se modifica la forma en que se distribuye la grasa en el cuerpo y se comienza a ubicar principalmente a la altura del tronco. También disminuye el músculo esquelético. Esto genera justamente que se vea disminuida la fuerza, la resistencia a la actividad. También esto obviamente va a generar una disminución en la motilidad del intestino. Y a todo esto tenemos que sumarle la gran cantidad de enfermedades que se asocian a lo que es el envejecimiento. Y a todo esto además tenemos que sumarle algo muy importante, que es la pérdida de la dentadura, que se da en forma parcial o total en una gran cantidad de personas mayores. Además, no podemos olvidarnos del aspecto psicológico que afecta obviamente el estado de ánimo de las personas y ciertos aspectos sociales, como por ejemplo la jubilación, que obviamente va a afectar el ingreso económico de esta persona, la disolución de la familia, ¿sí? Los hijos se van de la casa, se casan y además un aspecto muy importante que es la viudez. Todo este conjunto de cosas afectan obviamente la vida social de estas personas. Entonces es entendible que se produzcan modificaciones en la alimentación y que estas personas se vean generalmente afectadas por la malnutrición, ya sea por sobrepeso o por bajo peso. Lo que vamos a ver en general es que disminuye mucho la cantidad, el volumen y el número de comidas, y obviamente esto generalmente está asociado a lo que es un menor interés por la comida. Entonces el objetivo de una buena alimentación no va a ser otro que lograr un óptimo estado nutricional por medio del placer que nos produce comer justamente, aportando todas las cantidades adecuadas que el organismo requiere de calorías, tanto como de nutrientes específicamente. En la vejez, los requerimientos de calorías de todo este grupo de personas se van a ver disminuidos, entre otras cosas porque estas personas justamente se mueven menos. Y esto va a generar que comiencen a aumentar de peso. Por lo tanto, lo recomendable es que se disminuya la cantidad de calorías. En cuanto a los nutrientes, vamos a ir hablando uno por uno. Primero nos encontramos con los carbohidratos, que lo más importante en esto es que se varíe en cuanto a las distintas fuentes de carbohidratos, los distintos grupos. Dentro de lo que son cereales, variar entre arroz, fideo, avena. Lo mismo dentro de las legumbres, las hortalizas, las frutas, los lácteos, que todos aportan carbohidratos. Y limitar el consumo de alimentos refinados que aportan azúcares simples y muchas veces se ven combinados con grasas. Y esto justamente contribuye al desarrollo de obesidad, de diabetes en personas mayores. En cuanto a las grasas, obviamente sabemos que siempre las grasas aportan muchas calorías, por lo que su consumo tiene que estar restringido y seleccionar las grasas buenas, por ejemplo, de aceites vegetales, de la palta, de frutos secos, como por ejemplo las nueces, las almendras, que tienen muy buenas grasas. La palta también es otro alimento que aporta muy buenas grasas. Y limitar el consumo de grasas saturadas, de grasas trans, que se encuentran muchas veces en alimentos elaborados, como por ejemplo las galletitas, dulces o saladas, y los bollos y otros tantos alimentos refinados. En cuanto a las proteínas, es importante seleccionarlas por su calidad.
Todo lo que sea carne magra aporta muy buenas proteínas. El tema con las carnes en los adultos mayores es que suelen tener dificultad para masticar. Por lo tanto, por ejemplo, dentro de lo que son las carnes rojas, se deben seleccionar cortes que sean fáciles de masticar. Por ejemplo, una carne molida, ¿sí? Y a la vez ir variando dentro de los distintos grupos de carnes, carne de pescado, de pollo y otras fuentes de proteína como por ejemplo son los huevos, los lácteos y no olvidarnos de las fuentes vegetales. Por ejemplo, la lenteja, las arvejas, la soja, las nueces, que todos nos aportan muy buenas proteínas que son fundamentales en este periodo. Entonces, con todos estos cambios que están sufriendo estas personas a nivel del cuerpo y en la alimentación, es importante que, si bien siempre va a ser recomendable que asistan a un nutricionista, en caso de no hacerlo, es fundamental que la familia acompañe a estas personas en este periodo, preste atención a su alimentación o bien ellos mismos, en cuanto a la cantidad, a la calidad, al volumen, a la frecuencia de consumo tanto de alimentos como de líquidos y que se sientan, que se les preste la atención que requieren, que se los acompañe en la medida que se pueda, así como ellos nos acompañaron durante todo el periodo de nuestros cambios en la niñez, en la juventud y en la adolescencia. Bueno, este tema es muy largo de hablar, por lo tanto lo vamos a dividir en 2 programas y en el próximo programa vamos a continuar con los requerimientos de vitaminas, de minerales y otros componentes que son fundamentales en la alimentación de estas personitas. Muchas gracias.